Pues hoy tenemos gente de Toledo, también de Cartagena, de Murcia. Nuestro habitual, que es de Vélez Rubio, pues no está, pero porque es que ha venido a vernos al museo de forma presencial. Porque lo tenemos por aquí, a Juanjo de Almería lo tenemos por aquí, por el museo dando vueltas y nada, que está encantado. Perfecto. Vemos, bueno, pongo unas imágenes mientras, yo voy comentando, mientras va entrando el resto, pues nada, en principio esto es una edición que hace el Museo Salcillo, gracias a Marta de Samarín, gracias al museo que siempre ha estado echándonos una mano y ha decidido que, bueno, en tiempos de pandemia era una buena idea hacer una especie de visitas virtuales con protagonistas de lujo. En este caso, hoy nos acompaña Antonio Botías, que ahora lo presentaremos. La idea era un poco eso, como la pandemia ha impedido visitar los museos, ha impedido ir a otras ciudades, pues hacerlo más llevadero y acercar a la gente los museos desde una perspectiva quizá algo diferente, con algunos detalles que no se pueden ver de manera presencial. Esa era un poco la diferencia, lo que nos diferenciaba. Hemos hecho de la necesidad virtud. Y bueno, creo que este es el penúltimo. La semana que viene cerraremos con un monográfico dedicado a la Dolorosa, pero porque ya se han abierto las fronteras, porque ya parece que esta triste situación, entre comillas, va mejorando, el museo va teniendo visitas presenciales y bueno, ya pues se podría decir casi que no tiene razón de ser, pero nos están pidiendo que sí, porque hay muchísima gente de fuera, es decir, hay casi más gente de fuera de Murcia que de dentro, y hemos tenido hasta gente de Perú, hemos tenido gente de Valladolid, de Madrid, de Tenerife, muchísima gente, en ocasiones más de fuera que de dentro. Bueno, estamos viendo estas imágenes y yo creo que... De hecho, ahora mira, te digo, Rafael, hoy tenemos gente de, como decía, Toledo, Madrid, Fuente Álamo, Murcia, Alhama de Murcia, Cieza, Vélez Rubio, he dicho que estaba apuntado, pero es que ha venido a Murcia y por lo tanto no está en Almería, está aquí. Y Cartagena también tenemos presente. O sea, que muchas gracias a todos. Perfecto. Por asistir y... Perfecto. Bueno, estamos viendo estas imágenes. Ahora Antonio Botía nos comentará algunas, pero vamos a hablar un poco sobre los misterios de Salcillo, uno de los libros que escribió Antonio Botías. Lo tenemos aquí. Creo que se ve invertido, ¿no? Bueno, si lo veis Nos invertido, dice ahora lo José pongo. María, Rafael José María Cámara, que se acaba de incorporar, que buenos días, que otro sábado más, que muchas ganas de escuchar a Antonio. Perfecto. Un placer, Antonio. Bienvenido, José María. Tenemos que agradecer a Antonio porque no ha podido venir hoy, porque acaba de editar un libro, está en Alicante, porque tiene un compromiso con la editorial y nos hace este favor. Así que 1.000.000 de gracias. El libro creo que lo tiene María Teresa por ahí, si quieres enseñarlo para hacerle ya cuando vengan a por ti, que creo que está teniendo un éxito tremendo, ¿no, Antonio? Pues la verdad que estoy muy contento, sí, y es una pena porque me hubiera encantado estar ahí al lado tuyo. Pero bueno, no estoy tan lejos, estoy en Alicante. Es decir, que estoy cerca, pero me hubiera gustado, me hubiera encantado y sobre todo estar ahí junto al paso que tienes detrás, ¿no? Que es el en el que siempre ha salido mi familia y hubiera sido un auténtico privilegio. Pues sí. Bueno, Antonio, como sabéis, es cronista oficial. Aparte ha escrito varios libros que habla sobre curiosidades, sobre Murcia y sobre leyendas que son magníficas, que perviven, que se han publicado muchas de ellas en periódicos, que quizás no son falsables porque no se pueden demostrar si son reales o no, pero que son parte del pueblo. Y muchas de ellas están recogidas en Los misterios de Salcillo y nos las va a contar. También escribe, en La Verdad, entre ellos un artículo que me parece magnífico comenzar con él, que es el momento en el que la fachada del Museo Salcillo se traslada, este es el libro de Antonio, la fachada, no sé si estáis viendo las imágenes. Sí. Perfecto. Bueno, la fachada del Museo Salcillo se traslada, porque el Museo Salcillo, que ahora cumple 80 años, era una iglesia a la que se le añade posteriormente ese museo. Es decir, para continuar, para incorporar el Belén y otro tipo de obras que no estaban solo en la iglesia privativa de nuestro Padre Jesús. Antonio escribe un artículo en relación a esta fachada que estaba en la calle Jabonerías, ¿no, Antonio? Que además hablas de cuando la piqueta entra en Murcia. A mí me interesa mucho porque destrozaron parte de la ciudad, que era bellísima. Pues sí, bueno, y de esto sabe mucho más María Teresa que yo, sinceramente, sabe muchísimo más. Es verdad que el proceso de destrucción de la antigua ciudad de Murcia a lo largo de todo el siglo pasado
y con especial atención a la apertura de la Gran Vía, pues destrozó un trazado espectacular, ¿no? Queríamos hacer una gran vía y luego pues ha devenido en una pequeñita vía porque pronto devino en eso, en algo muy pequeño, ¿no? Y entonces cayeron conventos, cayeron casas palacio, cayeron toda serie de monumentos que hoy adornarían. Y uno de ellos era pues la Casa Riquelme, que estaba en la esquina de Platería, y que milagrosamente pues se salvó esa portada, más y la casa, ¿no? Y digo milagrosamente porque lo normal en nuestra ciudad, y por desgracia, hubiera sido que la destruyeran. Se salvó y luego, pues, qué mejor sitio que ocupar el espacio que ocupa, ¿no? En el Museo Salcillo. Es decir, que lo ennobleció y que, en parte, gracias al Museo Salcillo, pienso yo, pues se salvó. Si no, aunque lo hubieran desmontado, no sé dónde estaría. Igual lo hubiéramos perdido. Pues nada, bueno, es un lujo y es la entrada principal al museo. A la iglesia se entra por otro sitio y bueno, esa es una noticia que es real, no es ni mucho menos una leyenda. Y bueno, decidimos, antes de saber que tenías que ir a Alicante, ponernos en este paso, que es especial para ti, ¿no? Muy especial, en el que tú sales y en el que, bueno, también en el libro hablas sobre los personajes que ahora narraremos. Sí, sobre el paso me refiero, Antonio, que por qué es especial para ti. Perdona, es que no te había oído. Hombre, sí, pues sí, en ese paso tradicionalmente ha salido mi familia, en ese junto a la cena, ¿no? Pero en las últimas generaciones, en ese, pues mis primos son los cabos de anda, antes lo fue mi tío, antes ahí pasaron mis abuelos, etcétera, ¿no? Ahí es donde profesiono yo y también donde están mis hijas. Y realmente hay una anécdota curiosa, porque hace muchísimo tiempo había un cartel delante del paso que decía: esta es una de las piezas considerada tradicionalmente como menor de Salcillo. Y era una cosa curiosa, ¿no? Que ya eso desapareció. Pero bueno, yo nunca lo consideraba menor, al contrario. Me parece un paso de un dramatismo espectacular, ¿no? Y sobre todo la música que lleva, fíjate, que es la de los tambores sordos y los tambores y bocinas, que es la música que le pega, ¿no? Como en todas las escenas dramáticas de la Pasión en la cofradía, pues es tan particular, ¿no? Que yo creo que a los que salimos en esa hermandad y se nos queda grabado desde pequeños ese sonido, y donde quiera que lo oímos, ¿no? Fíjate, cualquier nazareno murciano, y más si es de Jesús, al oír ese sonido, pues inmediatamente se sitúa en la mañana del Viernes Santo, ¿no? Pero a mí especialmente, al llevarlo 5 horas y pico al lado del oído, pues me provoca una emoción particular. Sí. Claro, tendrá ganas, ¿no? Como todos, que salga ya los Salcillos. Llevan 3 años sin poder procesionar, sin poder salir a la calle. Pues sí, la verdad es que es una pena porque, bueno, toda la familia nazarena murciana lleva 2, pero nosotros llevamos 3, ¿no? Y es algo también que a mí me causa cierta tristeza, porque imagínate que hay niños que tienen 6 años o 7 años incluso, y que desde hace 3 años no han disfrutado lo que es una procesión, de manera que no saben lo que es que les den un caramelo, no saben lo que es vestirse una túnica, porque hace 3 años pues tenían 4 años, tenían 3 años, no tienen recuerdos, ¿no? Y ahora tendremos que esperar otro, ¿no? Que será el que viene, pero bueno, por desgracia la pandemia nos obliga a eso, y creo que la responsabilidad que hemos demostrado, no solo los nazarenos murcianos, sino pues en general todos los españoles ante el virus, pues ha sido exquisita, ¿no? Y en eso las cofradías, por supuesto, deberían estar a la vanguardia, y yo creo que lo han estado. Eso sí, eso ha permitido, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, que intentemos acercarnos a la cofradía de otra forma, que también me parece absolutamente interesante. Sí, es verdad que creo que, como decíamos antes, de la necesidad virtud. Y el Museo Salcillo ha salido fuera, más allá de los muros del museo, gracias a estas conexiones online, gracias a lo digital, porque no nos ha quedado otra que reinventarnos con la pandemia, y los museos que han tenido esa digitalización han demostrado que podían evolucionar, que podían continuar hacia adelante. Lo que decimos, de la necesidad de virtud. Gracias a eso hemos llegado a otra gente. Respecto a los personajes, por llamarlos así, Anchoa, Mancaperros y Revirao, que es lo que nos cuentas también en el libro, Antonio. Pues sí, eso es cuentecillo, una leyenda muy extendida, ¿no? Que conoce muchísima gente, y es pues los apodos populares que se le dieron a los 3 sayones, ¿no?
De eso también sabe María Teresa más que yo, cuidado. Pues hay conocido, ¿no?, que Salcillo, pues como todos los escultores, utilizaba, pudo utilizar modelos. Imagínate la leyenda de la Dolorosa, de la Virgen, ¿no? Y en este caso, pues, según el autor que se haya referido a eso, pues lo sitúa en un sitio u otro, ¿no? Se ha hablado de los carboneros de Pliego, creo que era. Sí. Los carboneros de Pliego, etc. Pero son 3 figuras absolutamente de la Semana Santa murciana, ¿no? Y de un dramatismo. Yo recuerdo cuando era pequeño, me asustaban, claro, no te van a asustar lo que están haciendo al Señor, y con esos gestos, de burla, descompuestos, no sé, de estar ebrios, no sé. Pero sí que es verdad que también son los 3 muy conocidos. Son muy conocidos. Fíjate, yo lo comparo con el verrugo de la sangre, ¿no? Que también es un sayo muy conocido. O anteriormente había otro que era el Aurelio de la Cofradía del Perdón, y que también el autor se fijó en un vecino del barrio, y el primer año que lo sacaron sobre el trono, los parroquianos decían, pues si es el Aurelio, si es el Aurelio. Bueno, aquello produjo tal escándalo que la cofradía decidió retirar esta pieza, y hasta hace 4 o 5 años, no recuerdo, pero no más, no la han recuperado, ¿no? Son figuras muy populares, muy populares. Sí. ¿Y los nombres simplemente eran los apodos que tenían, lo de anchoas, mancaperros y revirado? ¿Esos nombres en concreto? Yo no lo recuerdo ahora, pero entiendo que sí. Entiendo que sí. Claro, sería un poco eso. Es verdad que son maravillosos y pertenecen ya a la iconografía y pertenecen a Murcia. ¿Quién no los conoce? Es verdad que son de los más conocidos, pero merece la pena verlos y hacer una visita aquí al museo. Vamos a pasar ahora también con otra de las historias que cuentan. Bueno, muchas de ellas es verdad que se han publicado, que se publicaban en diferentes periódicos, diferentes historias, es decir, que pasan a ser leyendas, pero que muchas estaban publicadas. Algunas, como la de los dátiles, quizá no, pero también hay muchos escritos en relación a la fertilidad de estos dátiles, ¿no, Antonio? Bueno, sí, quizás Sí, dime. No, o sea, a lo mejor explicar para quien sea de fuera qué significa esto, por qué están montando una palmera. Bueno, la mayoría de gente lo sabe, pero quizá no hay que darlo por sentado. Lo comentamos, si te parece. Sí, pues el montaje de la palmera, que se realiza Jueves Santo por la tarde, mientras en la iglesia, la cofradía celebra sus cabildillos, pues es la palmera que al día siguiente va a lucir en el paso. Y es un espectáculo que no es muy antiguo, pero sí atrae muchísima gente, ¿no? Mientras los auroros cantan en la plaza, pues hace el montaje de la palmera. Es un ambiente festivo, un ambiente también de esa dualidad que tiene Murcia y sus cosas, ¿no? Estamos en pleno Jueves Santo, sin embargo, el ambiente festivo. Yo creo porque los murcianos sabemos que la Semana Santa acaba bien, ¿no? Y adelantamos un poco, pero el ambiente que hay en la plaza es un ambiente festivo, ¿no? Entonces, lo que decías de la leyenda de la palmera, quizás no lo escribieron Porque creo que hay que hacer un pequeño aterrizaje de la cuestión de las leyendas. Yo las que recojo en mi libro, prácticamente casi todas estaban ya escritas, ¿no? La había escrito Díaz Casou, habían aparecido en diarios antiguos como el Diario de Murcia, El Tiempo, La Paz de Murcia, la habían referido a algunos autores. Yo en el libro los menciono a todos, porque lo quise orientar más que como un libro de relatos, como un pequeño, modesto, humilde ensayo, ¿no? Donde cito absolutamente todas las fuentes, por si alguien quiere, en lugar de leerme a mí, acercarse a ellas, ¿no? Más de primera mano. Esta de la palmera no la he leído yo en otros sitios porque también es creo que es muy reciente, o al menos no es tan popular y tan antigua como las otras. Y es muy curiosa porque pues establece que después de acabada la procesión del viernes, los dátiles que adornan esa palmera, única y exclusivamente los que adornan esa palmera, no los que sobran y se quedan en el templo, pues tienen ciertas propiedades milagrosas. En concreto, que remedian la infertilidad femenina, ¿no? Entonces, comerse un dátil de aquellos, entiendo que también con la lógica ayuda que
es necesaria en esas lides, pues puede obrar el milagro, ¿no?, de la descendencia. Y hay muchísimas murcianas que así lo atestiguan y algunas no están muy lejos de donde estamos nosotros ahora mismo aquí hablando, ¿no? Que después de comerse un dátil de estos, pues se han quedado encintas. Esto que ha provocado, pues también que en los últimos años que prácticamente no hayan dátiles para todo el mundo que se acerca a recogerlos, ¿no? Aparte que los estantes, que son, entre comillas, los dueños de esos dátiles, pues también quieren llevarse a casa, etcétera, 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 etcétera. Pero sí, me parece una leyenda, me parece una tradición muy, muy, muy popular, muy, muy murciana, muy mediterránea, muy del sur de Europa, muy de esta tierra, sí. Claro, sí, en realidad hoy también se quería hacer eso, ver la tradición, lo popular, cómo pasa algo directamente a ser parte directa del pueblo, de la tradición. Más allá de los historiadores o más allá de los datos que son, por así decirlo, tesis que se pueden demostrar. Esto, sinceramente, es una maravilla. Lo que decías, es verdad que en tu libro siempre hay referencias. Dices, algo tiene que hacer el hombre. Añades, Pedro Zamora, escribes, dice, los maridos, claro está, también deben colaborar. Es cierto, sí. Está todo datado, todo está muy bien urdido, muy bien cosido, Antonio, o sea que no es... todas estas leyendas, es verdad que están muy bien recogidas, me refiero. Sí, se merece. Se me había olvidado mencionar a la familia Zamora, a su hijo y sobre todo a Pedro, que fue una persona entrañable, fue un gran nazareno, fue alguien volcado absolutamente con la cofradía, volcado con su paso, volcado con la Semana Santa en Murcia. Nos dejó un libro de mucho valor y que más valor va a tener cuando pasen los años, ¿no? Porque ahí habla de las experiencias de un gran cabo de Andas, como fue él. Y es cierto que él contaba esa anécdota, esta leyenda la contaba con mucha más gracia que yo, sí, y más picardía también. Bueno, estas imágenes que estamos viendo, si no me equivoco, son mías, pero son de hace 4 años, justo el último año en el que salieron los salcillos. Yo le he hablado muchas veces con María Teresa, para mí uno de los días más bonitos de la ciudad de Murcia puede que sea el Jueves Santo, la antesala de esos salcillos. Esa tarde es mágica, que ya ha llegado la primavera, como decía Tolstoy, la primavera es tiempo de planes. Huele a azahar, se están montando la palmera, como decían, los auroros cantan. Creo que es de las tardes más bonitas de la ciudad. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en eso, ¿no, Antonio? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es una de las tardes más bonitas, porque claro, es que la Cofradía de Jesús capitaliza la mañana más hermosa y la tarde más bonita, con lo cual la noche ya queda para otras cofradías, con todos mis respetos, pero es una tarde magnífica. Es una tarde donde yo casi es en esa tarde donde me reencuentro con el olor a azahar, ¿no? que para mí me evoca al instante la Semana Santa. Tú has citado a Tolstoy, creo, ¿no? Me viene a la mente, creo que era Dostoyevsky, por no salir de ese pueblo tan cristiano como era Rusia, que ahora está, que decía que lo que salvará al mundo es la belleza, ¿no? Lo que salvará al mundo es la belleza. Y es verdad que la belleza de la pasión, como se vive en Murcia, me parece de una espectacularidad increíble, ¿no? Yo me quedaría con eso, con ese aroma que hay cuando uno se va acercando a Jesús, atravesando las calles de la ciudad, ese aroma azahar que ya aventura y anuncia, o ese atardecer, porque yo no sé si será imaginación mía, pero a mí se me antojan las tardes del Jueves Santo los atardeceres mucho más bonitos, ¿no? Y la noche, desde luego, una noche de insomnios y de espera, y una noche que, por desgracia, desde hace 3 no hemos podido vivir. Pues nada, esperemos que sea pronto. A ver, referente a los dátiles, yo creo que María Teresa podía, ella, porque lo ha dicho, yo no sé por qué la he escuchado a María Teresa hablar de que ella se ha tomado el dátil y que es testigo de ese poder que tienen los dátiles. ¿No es así, María Teresa? Pues la verdad es que sí. Pues yo tuve a mi hija ¿cuándo fue? En el año 2005 y hacía un año que acaba de entrar en el Museo Salcillo, o sea que fue una entrada buenísima para mí. Perfecto, entonces funciona, parece ser que funciona. Sí, yo me refería
me refería a ella cuando he dicho que no muy lejos de aquí había gente que podía atestiguarlo, pero no me atreví a mencionar. Yo me he dado cuenta que Antonio sí sabía. Yo lo he dicho porque María Teresa lo dijo en televisión y por eso, sí, ella lo dijo en televisión, por eso yo lo he dicho. Funcionó ya solo ese año, ya la verdad es que luego seguí, pero ya no. Bueno. Sí. Perfecto. Bueno, pues enlazando con los dátiles, porque evidentemente los dátiles están en la oración del huerto, en la palmera donde se señala el cáliz, pues pasamos, si quieres, a otra leyenda, la de la cara del ángel. No, Antonio, que quizás sea claro, de la más conocida. De lo más destacado de Salcillo, quizá. Pues sí, hay diversas variantes también, según quien la contara, ¿no? Pero bueno, la más extendida es que Salcillo no encontraba el modelo, la inspiración para ese rostro, y esa noche llegó un mendigo, él lo acogió, le dio cobijo, le dio pan, le dio vino. Se fue a dormir y a la mañana siguiente el mendigo no estaba, pero sí estaba el boceto del ángel, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí pues se extiende la creencia común que yo comparto, que realmente es un ángel, ¿no? Porque no tiene la feminidad de la mujer, la masculinidad del hombre, es decir, es muy difícil determinar qué sexo tiene esa imagen, uh-huh, tiene esa talla, ¿no? Y esta quizás sea, junto a la de la Dolorosa, una de las, María Teresa, por ejemplo, una de las más extendidas leyendas, ¿no? que han circulado. También es verdad que las leyendas de Salcillo circulan por tiempos, yo creo. Porque, por ejemplo, y también depende mucho de los autores, y en siglos pasados dependía también de las editoriales de los diarios. Porque en diarios tan murcianos como La Paz de Murcia, pues ahí Martínez Tornel publicaba cualquier cosa de la cofradía, de las tallas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego quizás se produjo un descenso en el conocimiento de las leyendas, me refiero ampliadas, ¿no? Porque ahora estas leyendas las vemos en los blogs, las hemos visto publicadas en los diarios, las hemos visto relatadas en tesis doctorales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso se ha producido en los últimos años. Que hay un bache entre aquellos grandes periodistas de finales del 19 y comienzos del 20, en los que había que incluir a Jara Carrillo, por supuesto a Díaz Casou, al Papagán y a otros muchos más desconocidos, ¿no? Luego se produjo como un descenso. Y yo creo que ahora gozan de muy buena salud, porque lo de la leyenda de la palmera, pues ahora casi todo el mundo lo conoce. Yo recuerdo que hace 15 años, pues, era muy poquita gente, 10 años, o igual más, ¿no? Pero es que uno ya tiene una edad y ya con los años. Pero creo que se va conociendo más, que hay muchísimo más interés, ¿no? Por estas cosas. Sí, es cierto que hay muchas, además las nombras, entre ellas, por ejemplo, la de Chico Guzmán, en la revista El Arte, donde decía que Lord Wellington ofreció por el ángel 2 millones para el culto del santuario y una copia hecha por el escultor que se designase. O sea, también entra en una leyenda. Sí, bueno, o también lo del brazo de San Pedro, brazo osado de San Pedro. Y es que, claro, ten en cuenta que la Cofradía de Jesús no ha sido, a través de la historia de la ciudad de Murcia, una cofradía al uso. Es decir, la Cofradía de Jesús ha sido una institución de tal prestigio, ¿no? Que siempre se ha contado como un tópico, pero yo estoy convencido de que es verdad, que ser presidente de la Cofradía de Jesús era más importante que ser alcalde de la ciudad. También es verdad que presidentes, alcaldes, concejales, regidores, mayordomos, ahí era un revolutum, ¿no? Pero esto, ¿qué ha ocasionado? Pues que esté muy, muy, muy presente en la sociedad. Hoy en día, ¿cómo está? Hoy está con el espléndido patrimonio, hoy está con la fabulosa representación de la Pasión en la calle, hoy está como uno de los símbolos más conocidos. Hace unos días se ha reconocido el Museo Salcillo como uno de los más interesantes que se pueden visitar. Sí. Y esto ahora, la cofradía está muy presente en eso. Pero hace 100 años estaba presente porque también seguían siendo esas tallas uno de los escasos símbolos de la ciudad. Decía Martínez Tornel, hace 100 años se escribía un anuncio que yo lo tengo recortado y lo tengo siempre ahora porque me parece increíble. Decía en el periódico, mensaje a los murcianos de dentro de 100 años. Y solo salvaba 2 cosas. Creo recordar que la torre de la catedral y el Museo Salcillo, bueno, y las tallas de Salcillo. Es
Salcillo, ¿no? Entonces, todo este rollo que os cuento es porque tan presente ha estado la institución en la ciudad, ¿no? Pues que ha sido objeto de una atención brutal por parte de los medios de comunicación rudimentarios de la época, o no tan rudimentarios, porque Murcia llegó a contar a finales del siglo XIX con hasta 3 periódicos y 4 periódicos, algunas veces con ediciones vespertinas y matutinas. Pero bueno, esto ha fomentado un halo de misterio, un halo de interés, y ya ni te cuento cuando nuestro Padre Jesús, el titular de la institución, pues se sacaba en rogativa, ¿no? Por las calles de la ciudad, cuando pestes, cóleras, etcétera, ¿no? Y eso hay un patrimonio ahí muy, muy riquísimo, pero además de todos los ámbitos, antropológico, por ejemplo, yo creo que hasta gastronómico, ¿no? Es verdad que el paisaje en el plato se ve en la última cena, se ve que es lo característico y lo típico de Murcia. Ahí también tienes razón en eso. Referente a lo que has dicho, el Museo Salcillo como uno de los 15 para visitar, lo que te referías, que no lo has dicho, pero yo lo añado, porque es que merece la pena escucharlo, de España, o sea, de toda España. Se refiere, es de los 15 museos, y también está el Arqueológico de Murcia, pero es verdad que no, María Teresa, habrá sido una noticia maravillosa haber escuchado esto. Sí, claro, sin duda, porque lo han hecho los usuarios de una aplicación muy juvenil y siempre competimos con ciudades como Madrid, Barcelona, llenas de museos. Y estar en el número 14 por votación de los suscriptores, eso está fenomenal. O sea que sí, nos ha puesto muy contentos, sí. Perfecto, pues como estamos también aquí con el ángel o con la oración del huerto, si te parece podemos hablar de otra de las historias que se cuentan. En un capítulo hablas de "Y la Verónica cayó al suelo", donde se habla de 3 pasos que cayeron al suelo en diferentes momentos, entre ellos y se partió el ala. Que el diario de Murcia lo publicaba, La Paz de Murcia, diferentes diarios publicaban en relación a estas noticias, de estos 3 pasos que te he dicho, ¿no, Antonio? Los azotes también, perdón. Sí, y la publicación siempre era sumamente respetuosa. Si hubiera sido hoy en día, cosa que ya parece muy, muy improbable que pase, pues imagínate qué escandalera se armaría en los medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, en la época pues se contaba con muy poquitos detalles. Y eso sí, se dejaba claro una frase que sentenciaba el breve, la noticia, al final decía, y todos los estantes y sus cabos de anda han sido expulsados, ¿no? Como alguien tiene que pagar esto. Pero fíjate que siglos de procesiones y solo se han registrado esos pequeños incidentes que no han afectado en absoluto, salvo bueno, lo del ala del ángel, pero que tampoco es una barbaridad, ¿no? Y en todos los casos pasaba por el descuido, ¿no? Fíjate en la Verónica, que es un paso pequeño, ¿no? Pues cuántos estantes se tienen que ir para que se desestabilice y caiga al suelo, ¿no? Sí, son anécdotas, pero insisto que un poco jugo histórico le podemos sacar, porque no se publicaron como un breve en la prensa. Lo importante no era ese pequeño incidente, sino lo importante era que Salcillo había vuelto a las calles. Esa es la sensación que yo tengo. Una de las cosas que se cuenta, que entre ellos, es que esto dio para pensar en la creación del Museo Salcillo también, ¿no? Incluso se dice, y yo considero que es una locura, realizar copias de las célebres imágenes para que desfilaran en la procesión, manteniendo así a salvo las originales. Lo que hace también es despertar el interés en el público y reconocer ese patrimonio incalculable que suponen los Salcillos. A día de hoy creo que es indiscutible, pero se necesita el paso del tiempo para comprobar eso a la gente, ¿no? Que no es anecdótico del todo. No es anecdótico. Es muy interesante lo que dices, lo de las copias. Se ha dicho en alguna ocasión el realizar copias y sacarlas a la calle. Pero a mí me parece que una barbaridad. Me parece una barbaridad porque Murcia, la Semana Santa de Murcia, no es la Semana Santa de... Mira, ahora yo creo, igual esto es un pelín arriesgado decirlo, pero lo digo con afán constructivo, ¿no? En los últimos días se está hablando de crear un museo de la Semana Santa en Murcia. Me parece una idea estupenda, ¿no? Pero yo no la comparto, porque la Semana Santa de Murcia se vive en la calle. La Semana Santa de Murcia no solo se vive en la calle, siempre se ha dicho que la única Semana Santa que se venera todo el año es la sevillana. Yo creo que esto es un error. Yo creo que la Semana Santa de Murcia también se vive en la veneración a
a las imágenes durante todo el año, ¿no? Prueba de ello, pues es lo que estamos haciendo ahora mismo y la cantidad de actos que organiza tanto la Cofradía de Jesús como el Museo Salcillo, ¿no? Entonces, el querer crear un museo como lo tiene Valladolid, como hay en otras localidades, que son Semanas Santas más de museo, yo pienso que es una pérdida de tiempo, sobre todo porque ¿tú crees que el Museo Salcillo vamos a sacar de allí las imágenes para llevarlas a un museo de la Semana Santa? No tiene sentido. O la sangre, etcétera. Yo creo que sería un museo de estandartes, ¿no? Estandartes. Y cuento esto ¿por qué? Porque si hay algo que caracteriza a las imágenes de Salcillo es precisamente que su salida a las calles. Claro. Esa es la esencia. Cualquier murciano, en cuanto empieza a hablar o a andar y tiene conocimiento de esto, ¿no? Lo entiende a la perfección y si viviera 100 años lo seguiría entendiendo. Y fíjate si han cambiado los tiempos, ¿no? Esto lo entendían nuestros abuelos hace 70 años, 80, y nosotros lo seguimos entendiendo igual, ¿no? Es decir, que las imágenes estén en la calle con todas las precauciones posibles y más, es algo indispensable y es algo a lo que no podemos renunciar nunca. Sí, es cierto, es verdad. Además, una de las cosas que sucede, las imágenes tienen que salir porque tampoco pueden verse por todos sus ángulos en el propio Museo Salcillo. Un ejemplo muy claro lo tenemos aquí detrás, en este paso, y esta imagen que os muestro, el espectador presencial que viene aquí no puede verlo porque no puede subir a la capilla, puede solo verlo el Viernes Santo, el viernes que sale a procesional, que está, además el origen de estas tallas están hechas para algo, entonces tienen que cumplir su función. Creo que no tendría ningún sentido que no lo hiciera. Es una cosa que no tiene demasiado sentido a mi entender. Y si te parece, Antonio, bueno, pues pasamos, hemos hablado de la Verónica, hemos hablado de esos pasos que cayeron. Si te parece, volviendo a la Verónica, que fue uno de los pasos también que señalas que cayeron, hay una leyenda del seminarista enamorado que cuentas también. Pues sí, fíjate, esa se encuadraría dentro de las últimas leyendas o de las leyendas más recientes que tiene las tallas. Y es pues eso, un murciano que quería encontrar el amor de su vida y le pidió a la imagen que se lo proveyera, ¿no? Encontrar a la mujer de su vida. No la encontraba, decidió irse al seminario y el día antes de ordenarse, o unos días antes de ordenarse, pues acudió a agradecerle a la Santa Mujer Verónica, ¿no? Que al final hubiera orientado sus pasos hacia el seminario, ¿no? Y lo curioso es que encontró un anillo con el nombre de una mujer, le pudo la intriga de conocer de quién podía ser aquel anillo, fue a buscarla, se enamoraron y ingresó en el seminario y se casó, ¿no? Esta es con alguna variante, porque lo rico de esto es que conforme se van contando, pues se van enriqueciendo, ¿no? Igual yo he contado algo que no aparece en el libro, pero esta es a grandes rasgos la leyenda que tiene este paso que fíjate, pasa tantas veces desapercibido ante la popularidad arrolladora que tienen otros, ¿no? Y sin embargo, pues fíjate como también tiene hasta su entre comillas, su parroquia, ¿no? Tiene hasta su propia leyenda. Perfecto. Pues si quieres pasamos también a otra talla única, es decir, está San Juan, la Verónica y la Dolorosa, y tienes un capítulo en el que hablas también de por qué llora la Dolorosa. Que también pues hay muchas teorías, o el primer rayo de sol, es decir, hay muchas, es verdad que daría para mucho tiempo. Sí, quizás sea la imagen que tiene más leyendas y más historias, o que adornan más leyendas y más historias. Desde la consabida de que Salcillo le dio un susto de muerte a su mujer y esa imagen de dolor es la que luego trasladó al retrato y a la madera, y el susto, pues según los autores, le acusó de una infidelidad, le dijo que había fallecido un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hasta que
que no sale la procesión mientras el primer rayo de sol de la mañana, a las 6 horas solar, no le da a la Virgen en la cara. Es decir, es una imagen tan bella. Mira, el otro día, voy a contar una anécdota. El otro día fui a una casa en el centro de la ciudad, porque van a desmontarla, y había una biblioteca que me invitaron a que si quería llevarme algún libro, pues fuera allí, ¿no? Y cuando llegué a esta casa, sobre la cama, me encantó, me emocionó, porque me encontré una espléndida fotografía en blanco y negro de la Dolorosa, ¿no? Fotografía que yo vi en la casa de mis abuelas, fotografía que formaba parte del ajuar de muchas murcianas cuando se casaban, ¿no? Y le dije al dueño de la casa que si le parecía bien, aparte de llevarme algún libro, que me regalara el cuadro, y me lo regaló, ¿no? Y me lo llevé a casa. Es decir, fíjate hasta qué extremo esta imagen enraizaba, ¿no? con los murcianos, que la convirtieron durante muchísimos años en uno de los regalos de las novias, ¿no? Unos regalos del ajuar, un cuadro que se colocaba sobre la cama del matrimonio. Y luego, bueno, pues ya si la Virgen debe ir tocada con la cabeza descubierta o no, creo que era sacristán o portero, que algún presidente quería que saliera con la cabeza cubierta y él pues se lo sujetaba con un alfiler tan malamente colocado que cuando se movía el paso pues se le veía la cabellera a la Virgen. Es decir, podríamos dedicarle un monográfico a la bellísima imagen de la Dolorosa de Jesús. En realidad, cuando en redes se pone una imagen, se cuelga una imagen, hemos visto que es la que más cariño despierta, la que más aceptación tiene, la que más comentarios suscita siempre, la imagen de la Dolorosa. También la siguiente que vamos a ver, que es nuestro Padre Jesús, del que se podrían contar muchísimas anécdotas, muchísimas historias. Decir que es el único paso de los que hay en el museo que no es de Salcillo. Es el único. Y esto tiene una justificación, tiene un porqué, ¿no, Antonio? Tú de Riadas has escrito muchas, de la Santa Teresa, de San Calixto, pero esta es especialmente, fue decisiva, la Riada de San Calixto, que fue la que, no sé si murieron... Sí, bueno, fue después de la de Santa Teresa, y algún autor dice que fue incluso peor, pero fue una riada absolutamente brutal. No tenemos, o los autores discuten cuántos murcianos pudieron morir en San Calixto, no se sabe con certeza, pero si tenemos en cuenta que en la riada de Santa Teresa hubo 777 muertos oficiales, hay autores que elevan la cifra a 1000, pues la de San Calixto iría por ahí, ¿no? Y provocó una destrucción similar a la de Santa Teresa, derrumbó iglesias, etcétera. Y pues una vez más la leyenda que establece que todas las insignias de la cofradía desaparecieron por el empuje de las aguas, pero nuestro Padre Jesús quedó prendido de una lámpara y por eso se salvó, y por eso sigue siendo el titular. Es una imagen absolutamente impresionante, es una imagen de una carga dramática en la mirada que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Yo ahí he visto al siervo de Yahvé, yo he visto a Cristo, ¿no? Sufriente. Y una imagen que ahora también tiene muchísimo predicamento en la ciudad, aunque la Dolorosa parece que en lo popular le ha ido arrebatando terreno, pero que es una imagen, no sé si lo comentaba antes, que los murcianos sacaban a las calles en rogativa, es decir, cuando querían que lloviera, porque la sequía auguraba una hambruna brutal, ante una epidemia, las epidemias de cólera, de peste, ante cualquier amenaza que acechara la ciudad, se recurría en muchas ocasiones a esta imagen, la cual sacaban en rogativa junto a la Fuensanta, por ejemplo, y otras muchas imágenes, ¿no? Que iban variando según la tragedia que se cerniera sobre la ciudad o según la época, ¿no? Las otras imágenes variaban, pero nuestro Padre Jesús era tan respetada. Mira, por ejemplo, en algún cambio de gobierno, ¿no? Pues se llegó a correr el rumor por la ciudad de que nuestro Padre Jesús estaba llorando por lo mal que lo estarían haciendo unos frente a lo bien que lo haría el bando contrario, ¿no? Y se llegó a publicar que esta imagen hecha carne
la llegaron a encontrar acurrucada llorando en un rincón del templo. Lo maravilloso de esto no es que alguien tenga esa imaginación para contarlo. Lo sorprendente es que muchísima gente lo creyó en Murcia y se dirigieron a la Iglesia de Jesús y tuvo que intervenir el obispo y decir que no, hombre, que no se había demostrado que tal milagro se hubiera producido. Imagínate, es decir, qué respeto le tenían la sociedad murciana a nuestro Padre Jesús de la cofradía del mismo nombre. Sí, también hay una leyenda que dice que lloró sangre en esa línea, ¿no? Sí, Antonio, sí, lo cuenta. en este mismo episodio, que lloraba sangre, ¿no? Escandalizado por el giro que había tomado la política murciana. Sí. Bueno, lo que contabas de la riada es que quedó colgada una lámpara, evidentemente no sería de esta, pero que fue el único paso que sobrevivió. Hay otra leyenda también, bueno, la guerra civil daría también para muchísimos capítulos, daría para muchísimo, entre ellos una que habla de la destrucción de la talla de San Juan y que sería, además haces con interrogante, ¿talló Planes el cuerpo de San Juan? Es decir, José Planes... sí, sí, una mira, leyenda, se queda en una... Pero es una leyenda muy reciente, ¿eh? Y es una leyenda que incluso creo que en el libro cito a quien la cuenta y es el nieto del escultor, el nieto de Planes. Y pues sí, dice eso, que durante la guerra civil fue destruida la imagen de San Juan, salvo su cabeza, y que entonces se le encargó al escultor Planes que de forma secreta tallara el cuerpo, porque Murcia, y que no se podía enterar nadie, claro, porque Murcia no podía soportar que se hubiera destruido una talla también de tantísimo arraigambre popular, tan venerada, ¿no? tan bella, tan excelsa. Y bueno, eso cuenta, y él cuenta el nieto del escultor que todavía conserva los moldes que su abuelo le sacó a la talla, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que pocos autores, pocos expertos sostendrían hoy en día una cosa así. Pero bueno, fíjate, forma parte de una leyenda recién creada y que sin lugar a dudas dentro de 100 años, pues no sé va a través de qué medio, pero seguro que alguien sigue comentando. Claro, no, a mí me parece bonito que hayas recogido todo este tipo de leyendas. Es verdad que hay expertos, restauradores que pueden analizar la policromía, la pintura, la madera, pero que insistimos que se trata de algo popular y que va pasando por tradición oral y que merece la pena, porque quiere decir que los artistas están vivos, absolutamente vivos. Creo que eso es lo decisivo también, que lo que puede uno sacar de tu libro, de esa idea, que creo que es magnífica. Respecto a la guerra civil, hablamos de la guerra civil. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de San Juan, de cerca. Fijaos qué delicadeza, qué maravilla. Eso todo lo que también despierta un cariño. La guerra civil también hizo mucho por los restos de Salcillo, ¿no? Porque se perdieran o porque se perdiera parte del patrimonio, evidentemente, en toda España. Pero esta es una de las historias con la que, quizás sea un poco larga, pero con la que nos gustaría que nos contaras. Se trata de los restos de Salcillo que reposaban en las Madres Capuchinas de Murcia. Vemos La Verdad, vemos diferentes periódicos donde se hablan de los restos de Salcillo que estaban en una caja de tabaco, de madera, ¿no, Antonio? Sí, mira, la verdad que yo tuve el gran privilegio de vivir todo ese proceso en primera persona, porque dependía de un programa que se llamaba Murcia que se fue, del Ayuntamiento de Murcia. Yo entonces era director de proyectos junto al alcalde Miguel Ángel Cámara y le propuse realizar un estudio que determinara dónde estaba Salcillo, ¿no? Y a él le encantó, Miguel Ángel Cámara lo impulsó, si no hubiera sido por él no se hubiera hecho, y a partir de ese momento, pues lo que cualquiera de vosotros puede leer en Google, ¿no? Vino el más prestigioso equipo que había y que hay en España y se puso a trabajar en aquellos huesos. El primer escollo fueron las propias religiosas, ¿no? Que se negaban a abrir los nichos donde estaban, ¿no? Muy rápidamente hay que decir que en la guerra pues el antiguo convento se destroza, como tantas cosas se destrozaron en la guerra civil. Los huesos que habían en las criptas se envían al cementerio. Hasta ese momento estaba muy bien determinado dónde estaba Salcillo, dónde estaban sus huesos. El íter que había recorrido, el camino que habían recorrido los huesos estaba más o menos controlado, ¿no? Pero bueno, se llevan al cementerio de Jesús, allí un portero
plácido, magnífico, determina que aquellos huesos eran de las hermanas, de las religiosas, y en lugar de enterrarlos en la fosa común, los entierran en un camino, ¿no? Acaba la guerra y los recuperan, entre otros los de la beata Sor María Ángela Storch, ¿no? Muy milagrosa, por cierto. Lo recuperan y vuelven al nicho que tenían las hermanas en el convento. Bueno, costó Dios y ayuda a convencer a aquellas hermanitas de que nos dejaran abrir los nichos. Tuvo que intervenir el mismísimo obispo para que lo hiciera. Hubo que firmar documentos donde el equipo se comprometía a hueso que se llevara, a hueso que devolvía. Hay fotos magníficas de todos los huesos encima de una mesa muy larga, todos los huesos donde se hizo la primera clasificación para separar los hombres de las mujeres. En la cabecera de aquella mesa había una hermanita, una religiosa, que le había puesto la Madre Superior allí para que vigilara en todo momento que los huesos se trataban con respeto. Pero claro, aquella hermana, que todavía estará allí porque no hace tantos años, se le iba un color y le venía otro de ver, como se ve ahí las imágenes, pues todos los cráneos, ¿no? Aquella hermana lo pasó fatal. Bueno, finalmente los huesos se trasladan a Madrid, se hace el estudio está avalado por la Real Academia de Medicina y José Antonio Sánchez, el gran forense, el que lo firma, ¿no? No se pudo determinar exactamente qué huesos pertenecían a Salcillo, pero sí había dos individuos, ¿no?, que por la edad de fallecimiento, la edad que tenían al morir, el estado de los huesos, etcétera, podían corresponder a Salcillo y a su hermano, ¿no? Se metieron los dos en una urna nueva y se devolvieron, que eso es curiosísimo, al convento de nuevo. Antes de eso, pues sí, lo que dice de las cajas de tabaco, cuando abrimos que hay incluso algún vídeo por ahí, cuando abrimos el nicho para sacar los restos que habían allí, pues estaban en cajas que ponía tabaco cubano. Pues eran las cajas que sin duda en el traslado desde el cementerio después de la guerra al convento, y probablemente eran las cajas en las que habían ido los huesos del convento al cementerio cuando lo asaltaron, ¿no? Y ponía tabaco cubano. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Digo, que Murcia es una ciudad sorprendente también por estas cosas. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que los huesos de Salcillo podían estar en cajas que ponía tabaco cubano? Pero así fue. Íbamos a hacer una solemne presentación. Recuerdo que los huesos llegaron a Murcia un viernes y sucedió lo inesperado, ¿no? Que yo cometí la torpeza de llamar inmediatamente a las hermanas para advertirles que los huesos de Salcillo habían vuelto y que el lunes o el martes siguiente el alcalde, Miguel Ángel Cámara, quería hacer una presentación oficial. Fue una torpeza, digo, porque la hermana en ese instante me advirtió que si los huesos no iban al convento inmediatamente, que lo iba a poner en conocimiento de la Guardia Civil. Y esto, aunque increíble, es absolutamente verídico. Ellas lo hicieron, la hermana superiora lo hizo porque no olvidemos que entre aquellos huesos estaban los de las hermanas de su comunidad que habían fallecido, ¿no? Es decir, que no era cosa de juego aquello. Por eso yo no me enfadé en absoluto, lo entendí, pero claro, era un viernes a las 2 y pico de la tarde, pues imagínate, para buscar a un funcionario con un furgón que llevara los huesos, etcétera. Yo le propuse que se quedaran en el despacho del alcalde, que es uno de los lugares más seguros de la ciudad de Murcia, porque tienen la puerta dos policías continuamente de día y de noche. Pero bueno, fue imposible. Yo me temía un escándalo si llamaban a la Guardia Civil. En total, que pues cogí aquella urna y la eché al coche, pues y la acerqué yo mismo al convento. No sé si fue una temeridad, pero desde luego para mí va a ser una experiencia que no se me va a olvidar en la vida, ¿no? Y llevar los restos de Salcillo en mi muy humilde coche, ¿no?, a su sitio, que era el convento. Y bueno, sí, después pues hubo una ceremonia, se están viendo ahí las fotos, las religiosas muy contentas, y a la espera de que la ciencia permita, pues en los próximos años, volver a abrir esa urna y recuperar el estudio, que está también ahí incluido, ¿no? Y falta, que yo creo que en los próximos meses podría ver la luz, la publicación de aquel estudio, que curiosamente no llegó a publicarse, no se ha publicado.
y es una obra es una obra científica de primera magnitud, con fotos inéditas, etc. Esa es más o menos la historia. Es fascinante, y lo que cuentas de llevarlos en el coche es que parece, vamos, algo verdaderamente increíble, Antonio. Y bueno, sería maravilloso que saliera del estudio y pensar incluso, no lo sé, María Teresa, los restos de Salcillo quizá deberían estar aquí, o eso es una opinión personal, no lo sé, eso es verdad que es complejo, pero... Yo creo que claro. no, porque se me oye, ¿verdad? Sí, Porque la voluntad de Salcillo era enterrarse en el monasterio de Capuchinas, que es verdad que ya no existe, porque estaría donde está actualmente Hacienda, ¿verdad? Pero claro, debe estar junto a las hermanas capuchinas. Fue su voluntad, yo creo que lo tenemos que respetar. O sea que está muy bien ahí en el malecón. A lo mejor debería haber alguna placa o alguna manera también para visitarlo, igual que la gente visita el cuerpo incorrupto de Sor Ángela Storch, pero yo creo que su voluntad era esa, sin duda estar ahí. Estaría muy bien estar si estuviese en la iglesia de Jesús, pero yo creo que tenemos que respetar la voluntad de Salcillo. Claro, sí es verdad que su voluntad era esa, pero... Su familia, además, su hermano, su hermana, la madre también. Sí. Todos se enterraron allí en Capuchina, excepto el padre, que está enterrado en Santa Catalina. Pero sí, lo que dice renombrarlo, poner algo que deje constancia de eso, quizás de los murcianos más ilustres, más decisivos y más importantes. Pero nada, la verdad es que la historia es magnífica, Antonio. Como es verdad que estabas en Alicante, pues cortamos un poco antes para dejar si hay alguna pregunta, o si queréis comentar cualquier cosa. Y bueno, a mí es verdad que me ha dejado un poco... se queda corto, como te dije, es verdad que es rápido, que es muy dinámico, muy vivo y que te da tiempo. Luego piensas, podría haber contado otra cosa o muchísimas en relación a este último capítulo que me parece de los más interesantes. Hubiera dado para una sola charla. Sí, sobre todo el último capítulo, pero se me ha olvidado decir una cosa que creo que es importante. Yo, lo del traslado en el coche era un secreto absoluto que a mí no se me hubiera ocurrido en la vida, ya no escribirlo, es que ni contarlo. Pero al final lo tuve que contar porque un amigo mío me paró por la calle y me dijo, oye, es que ha pasado esto. Y digo, ¿cómo te has enterado? Y dice, pues yo me he enterado. Es decir, a alguien se le iría algo también muy mediterráneo, ¿no? Alguien lo contó, o igual las propias hermanitas lo contarían y dirían, pues bueno, sí, se lo han traído, lo ha traído esta señora en un coche, ¿no? Y entonces pensé contarlo, porque yo he sufrido tanto cuando escribía las leyendas, y sufría tanto al ver las interpretaciones que había, y yo decía, Señor, ¿cuál será la verdad? ¿Cuál será la verdad de la leyenda? ¿En qué se inspiró Salcillo para hacer la cara de la Dolorosa? Y entonces por eso decidí ponerlo sobre escrito, no porque sea un presuntuoso ni quiera nada, sino porque ya la leyenda estaba circulando y cualquier día van a decir que lo llevan en mi brazo, en lugar de en el asunto del coche. Nada bien. Buena aclaración, pues, es verdad que perfecto, una aclaración magnífica. Pues no Antonio, sé si... yo es que esto de las leyendas es verdad, es que llevas toda la razón a ver lo que en 100 años se dice. Porque, por ejemplo, yo tengo una teoría con lo de los carboneros de pliego, ¿no? Porque, claro, si vemos las primeras biografías, sobre todo la de Luis Santiago Bobado, dice que uno de los sayones, en concreto el de la caída, se inspiró en un vendedor de espliego de la plaza. Entonces yo creo que del espliego es como un teléfono roto, pasó a pliego, a un carbonero de pliego. Y es verdad que luego al final, pues, se van cambiando las leyendas y como dices tú, quién sabe si de 100 años la gente dirá que San Juan no lo hizo planes. O sea, que esto de las leyendas es curiosísima. Y darte las gracias, Antonio, porque nadie como tú para contar estas cosas y siguen la tradición de los grandes periodistas que se han ocupado de las leyendas de Murcia y de Salcillo, ¿no? Como los Jara Carrillo, ¿no? Martínez Tornel, Ballester, todos los que han nombrado. O sea, que enhorabuena y es un lujo siempre escucharte. Perfecto. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta para Antonio o en relación a alguna de las leyendas que ha contado? Y bueno, o recomendar el libro también, porque hay muchísimas más. No hemos querido, evidentemente, contarlas todas, pero la verdad es que merece la pena, Antonio. Es un lujo que hayas reunido todo esto, porque además es que nadie lo ha hecho, nadie lo había hecho de la manera en que tú lo has reunido. Pues nada, primero muchas gracias a ti, Rafa, que eres un maestro y que te sigo desde hace muchísimo tiempo. Y además eres un autor
que ya está dando que hablar, pero que va a dar mucho más que hablar, ¿no? Y sabes que te admiro. Y por supuesto a María Teresa, tú sabes que te quiero un montón. Es decir, creo que el éxito de que el Museo Salcillo esté entre los es que es única y exclusivamente a ti. Y esto no es un halago fácil ni baladí, es sinceramente. Pero, Antonio, que sabes que somos un equipo. Sí, pero el cariño que pones en lo que haces, ¿no? Y la pasión que demuestra eso, espectacular. Es decir, y en general, pues a toda la cofradía, ¿no? Y también creo que bueno, que el nuevo presidente está haciendo un trabajo muy bueno en la recuperación, pues, de algunas tradiciones, según he oído por ahí, ¿no? En la organización de actos, en el impulso a la liturgia, que es muy importante esto, ¿no? Que Salcillo se vive los 365 días del año. Y puedo anunciaros que estoy ya casi terminando una ampliación, porque el libro este que hemos comentado, a mí hubo algo que no me gustó y fue la edición en sí. Fíjate, el papel, me hubiera gustado que hubiera sido otra clase, etcétera, etcétera. Pero bueno, se nos puso en 7 u 8 ediciones, ya no recuerdo, muy rápido. Y ahora estoy cerrando una edición corregida, aumentada y ampliada, que espero que pronto pueda sacarla a la calle. Rafael, te preguntan en directo, ¿verdad? Sí, es que me estaban preguntando en directo. Nada, lo siento. No sé si habéis dicho algo, habéis preguntado algo, ¿no? No, algo interesantísimo que estaba diciendo Antonio, que va a reeditar el libro de los misterios del Salcillo. Sí. Y claro, estaría estupendo que fueran con fotografías, ¿no? Sería magnífico fotografías en color, Antonio. Es verdad que se echa de menos. El color es imprescindible, la policromía es indivisible de Salcillo, ¿no? Es la prolongación de la escultura. Entonces yo creo que sería magnífico que tuvieran color, con otra... Sí, Juan Ramón Jiménez lo decía, un libro en edición diferente dice cosas diferentes. Depende cómo se edite, se leen también por emanación, da gusto tenerlo en la mano, si están bien hechos, bien... Así que muchísimo ánimo con eso, me parece una idea estupenda poder reeditarlo. Y antes me preguntaban, la idea es buena porque hay gente en el museo, María Teresa, hay mucha gente. Qué alegría. Es verdad, porque ha sido un invierno difícil, pero ahora ya en primavera y después de los confinamientos estamos viendo que la gente vuelve al museo y es una alegría. Perfecto. Pues no hay ninguna pregunta, ¿no? O, bueno, si hay alguna pregunta de alguien... No hay preguntas, pero que sí que muchas gracias por esta exposición tan amena. Felicidades por esta iniciativa para poder acceder de esta manera al Museo Salcillo. Muchísimas gracias. Nos han preguntado también por el nombre del libro de Antonio Botías, que también se lo hemos puesto. ¿Lo ponemos de nuevo? Sí. No, de todas formas ya he puesto el nombre en el chat, o sea que lo han podido apuntar. Una gran noticia que Antonio vaya a reeditar ese libro, que imaginamos que también contará con nuevas cosas, porque también va a tener a todos ahí a la espera de su publicación. Y nuevamente, pues muchísimas gracias, Antonio, por ser un gran profesional del periodismo y seguir haciendo lo que estás haciendo por las tradiciones y por Murcia y por la región de Murcia. A todos los participantes, pues animarles primero a que vayan al museo y segundo a que la semana que viene tenemos la última visita guiada y vamos a cerrar como en Semana Santa, Viernes Santo, con La Dolorosa, un monográfico a La Dolorosa. Y nada, muchísimas gracias, María Teresa, evidentemente siempre, gracias que estás siempre acompañándonos y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos y que vaya muy bien la firma de libros ahí en Alicante, Antonio. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.